almost there. Saludos a todos, bienvenidos de vuelta, y es hora de otro episodio de Cosplay Souls, donde recreamos personajes en Dark Souls lo mejor posible. En el último episodio hicimos a Rona de Metallic Child, que resultó ser uno de nuestros mejores cosplays a la fecha. Y hoy es el turno del espíritu azul de Avatar: La leyenda de Aang. Y sí, el espíritu azul, no el príncipe Zuko, es importante esa distinción. No perdamos tiempo. Para empezar, elegiremos una clase que no he usado antes, Wanderer. Empieza con una buena cantidad de destreza, y la scimitar es perfecta para simular las espadas que utiliza el espíritu azul. Ok, tenemos el arma y... ¡wow! Ese daño no está nada mal. Y además, esta arma escala con B en destreza, lo cual es bastante bueno. Llegamos a Firelink y ya saben qué hora es. Rutina diaria. Tomamos todas las almas, la Firekeeper Soul, bajamos a Valley of Drakes, la Crystal Lizard nos da un trozo de Titanite y llegamos con Andre. Scimitar más 5, y en Darkroot los Frograves nos dejan unos Green Blossoms que regeneran estamina, lo cual va a ser súper útil este run. Tomamos el Wolf Ring y todas las almas extras en destreza. Ya estamos en 23 de destreza con 173 de ataque en el arma. ¡Wow! Aprovechemos de rescatar a Lautrec. ¡Dime dónde está el avatar! ¿No? ¡Fuera! Ya, si se preguntan por qué me quité el arma para patear, es porque la scimitar no tiene una patada. Es reemplazada por un swing con un backroll, lo cual es raro. En fin, el anillo de favor y protección nos va a dar más regeneración de estamina, lo cual nos permite atacar más veces. Últimamente he estado usando bastante este anillo, ¿lo han notado? A más 5 ya estamos eliminando oponentes de un solo ataque. Pero solo tenemos una scimitar, el espíritu azul usa 2 espadas. Esto es fácil de arreglar. Visitando al mercader en Undead Borg, él vende una scimitar por 600 almas. Ahora sí estamos listos en términos de armamentos. Ahora, usar un arma en el brazo izquierdo es interesante. Presionar L nos deja atacar como siempre, pero la scimitar tiene algo único. Puede hacer parries. Y no solo eso, su ventana de parries empata con cosas como el Target Shield y el Buckler por ventanas más amplias. Esto será divertido y... ¿en serio me diste la Black Knight Sword? ¡Wow! Y la Crystal Lizard antes de todos los Demon me dio otro trozo. Eso va a ayudar bastante. Ok, vamos por todos los Demon. Plunging Attack y... ouch. Ok, movámonos y... oh. Yeah, jamás he usado doble arma de esta forma. Y mi estamina está sufriendo mucho, así que debo estar más atento a mis botones. Decidí usar uno de mis Green Blossom para el segundo intento y... listo, todos eliminados. Normalmente me enfoco en solo un stat a la vez, pero decidí darle 3 puntos en Endurance para un poquito más de estamina, solo por ahora. También, con algunas almas extras, nuestra segunda scimitar llega a más 4. No podré maximizar ambas armas sin hacer mucho farmeo, pero puedo mantenerlas lo más iguales posibles, esencialmente doble daño. Saben, hay una forma de solucionar nuestro problema de estamina, pero dependerá de nuestra suerte. ¡A las catacumbas! Bajamos por el atajo y vamos por Pinwheel. Esto no debería ser nada complicado, pues es... that was really bad. Ok, voy a usar un Green Blossom y esta vez me encargo de los clones un poco más rápido. Pinwheel finalmente eliminado y ahora el momento de la verdad. ¡Perfecto! La máscara del niño es exactamente la que necesitábamos. No solamente es nuestra máscara del espíritu azul, como él lleva una, pero además otorga regeneración de estamina. Así que ya solucionamos gran parte del problema. Y destreza en 31, casi listos con ese stat. Vayamos por más jefes. Primero, las gárgolas. Nuestro nivel de estamina aún puede ser un problema, pero con 2 armas más 4 y más 5 hacemos un buen daño. Aún así, decidí ir a la segura dándome espacio. Y una vez que la primera gárgola cayó, la segunda fue eliminada en segundos. Primer intento y un poquito más de endurance. Segundo, la mariposa.
La falta de estamina no nos permite eliminar en un solo ciclo, pero hacemos buen daño de todas formas, y este jefe no es realmente difícil. Otro primer intento, pero aún no hay señales del avatar. Tenemos que seguir buscando. Con todas las almas obtenidas de la mariposa, decidí comprar la cresta de Artorias y avanzamos hacia el bosque, ya que unirnos a los Forest Hunters nos da acceso a Shiva, con quien debemos hablar. Esto hará que se vaya a Blighttown más adelante. Cruzando la parte baja del Borg, encontramos el set del ladrón, que pensé sería bueno para el cosplay originalmente, pero no queda bien. Más adelante encontraremos algo mejor. Capra Demon me dio problemas al inicio. Los perros caen de un golpe, pero mis defensas no son las mejores. En el tercer intento, decidí usar una resina de carbón para acelerar las cosas. Pero no, dijiste nada de Zuko. Exacto, eso dije. Por eso es una resina y no pyromancias, ¿entienden? No se preocupen, solo lo usé en esta ocasión. Tenemos acceso a las profundidades y eso significa el ámbar grande y después a la hoguera. Y obviamente elimino al Channeler, no quiero que le dé buffs al jefe. Hora de Gaping Dragon. Este jefe es el mejor ejemplo de dónde funciona este build de maravilla. En jefes grandes que se mueven muy lentamente, lo que nos permite atacar mucho y mantener el daño constante. Jugué más defensivo, lo cual tomó más tiempo, pero Gaping Dragon fue otro primer intento. Y con eso, Destreza está a un punto del soft cap. Hey, ¿recuerdan eso que dije en el episodio anterior? En algún run futuro debería considerar ir por Blighttown de la forma normal. Nah. No puedo creer que debo ir por aquí. Afortunadamente no es tan lejos. Cerca de la hoguera de Blighttown está el Shadow Set, que nos dará un traje de ninja. Este set no tiene poise y no da muchas defensas, pero es muy ligero y aumenta la resistencia a sangrado y veneno. La decoración no es lo que esperaba, pero... con esto el cosplay está completo técnicamente. Eso fue rápido. Creo que el cosplay más rápido a la fecha, ¿no? Una vez de regreso, convertimos una de nuestras scimitar en +6 y la otra en +5. Compramos la Weapon Box y ahora tenemos 227 y 209 de daño en nuestras espadas gemelas. Nada mal. Ahora sí, vamos a bajar por Blighttown por la ruta correcta. ¿Qué? Dije que iba a ir una vez por el camino correcto, pero nunca dije que lo haría completo. Una vez abajo, encontramos a Shiva y a su guardaespaldas. Y debemos eliminarlos pues... Ok, no funcionó. El segundo intento será... Oh. Se van del pantano si no los derrotas. Oh. Quería obtener el anillo que me daba los ninja flips. Bueno. Pero al menos podemos obtener otro anillo. Cerca de la hoguera del Great Hollow podemos caer y obtener el Chloranthi Ring, que nos dará aún más regeneración de estamina. Y si recuerdo bien, entre los dos anillos y la máscara son apenas 2 segundos para que nuestra estamina se regenere a full. También descubrí, desde la hoguera de Great Hollow tengo mucha más facilidad para farmear las babosas del pantano. Sí, iba a la hoguera que estaba en mitad del pantano en vez de usar esta para acercarme a las sanguijuelas. ¿O babosas? Creo que son sanguijuelas, de hecho. Bueno.
Llegamos al cap de destreza. Las scimitars a más 10 y más 7 con 273 y 211 daño respectivamente. Ahora sí, vamos a eliminar a Quelaag. Damas y caballeros, la pelea contra Quelaag más rápida que he tenido hasta ahora. Yeah, jefe lento, cuerpo grande y 2 armas en buen nivel. Fácil. Y después Ceaseless. No creo que debo mencionar cómo fue esta pelea. Y aún nada del avatar. Ahora solo nos queda nuestra rutina antes de Sense Fortress. ¿Han notado que tengo muchas rutinas en este juego ahora? Primero, seré honesto, me quedé sin ideas para estos chistes de odio, llave y agua en New London Ruins. Siéntase libre de comentar ideas. Lo que sí puedo decir es que un Darkrai me dejó un trozo de Titanite, así que no necesitamos ir por uno de los caballeros negros en Parish. Pero sí tomé el trozo en el cofre y de los gigantes de Sense. Con el ámbar muy grande y todos los trozos que hemos obtenido, ya llegamos a más 14 sin necesidad de ir con Snoggly. Aún así tenemos que volver al asilo. Tomamos la muñeca y vamos por Stray Demon. Oh, y también tomé el anillo del área, pues jamás lo uso y va a ser útil. ¡Ey! Miren quién aprendió a esquivar el ataque mágico. Y con 2 armas haciendo 200 o más de daño cada una. Stray es cosa fácil. Solo con cuidado pues mi vitalidad está algo baja. Primer intento, scimitar derecha más 15 y más endurance. Solo unas cosas más. Primero enfrentamos a la Hydra de Darkroot, y esta vez como tomé el anillo del asilo, puedo caminar en el agua sin problemas. No estaba de humor para perseguir esas cabezas y esto lo va a hacer más rápido. Liberamos a 2 y estamos listos para el DLC una vez que lleguemos a la segunda mitad. Vamos a Sense Fortress, que olvidé grabar en ambas ocasiones. Ups. Ah, bueno. El mercader de aquí vende Green Blossom por si acaso. Eso nos va a servir mucho. Hora de Iron Golem. Lo bueno, ataco rápido. Lo malo, no hago mucho daño y no logro hacerlo caer de inmediato. Pero aún así fue un primer intento, no mucho más que decir. Tengo que decir, me está gustando esto de usar 2 armas al mismo tiempo. Endurance ya llegó a 30 y subimos un poco de vitalidad por si acaso. Nada que decir de Norlondo, así que vayamos al mundo pintado. Para esta ocasión decidí enfrentar al dragón zombie de cerca, que honestamente es más fácil de lo que pensaba. Solo esquiva su ataque, acércate y golpéalo un par de veces. Saludos, waifu. Asumo que no sabe dónde está el avatar, ¿verdad? Perdón por esto. Pensé que Priscilla sería más difícil, pues últimamente llevo el Blood Shield conmigo. Pero mi resistencia de sangrado es bastante alta gracias a este set, y mi vitalidad es lo justo para aguantar. Lo malo es que la scimitar hace poco daño en Poise, así que no podemos sacarle la invisibilidad. Pero eventualmente cae, primer intento. De regreso a la ciudad, llegamos a la catedral y es hora de Ornstein y Smog. Esto fue frustrante. Incluso farmeé un poco para subir mi vitalidad, pero simplemente no aguantaba. Después de varios intentos me di cuenta de lo que debía hacer: ir por Smog primero. Aprovechando los ataques rápidos y su gran cuerpo, pude eliminarlo después de 3 intentos con esta estrategia. Super Ornstein es molesto pues no conozco sus patrones, pero
Pero después de un rato me doy cuenta de que ataques debo rodar y es más importante cuándo rodarlos. Después de un rato, derrotamos a Orsin Smog. Y ya sabía que no me iban a decir nada sobre el avatar. Winiver, ¿sabes dónde está el avatar? ¿No? Vamos por Windolin. La regeneración de estamina ayuda bastante aquí, pues puedo correr y aún tener suficiente para unos cuantos ataques al alcanzarlo. Primer intento en Windolin y más Endurance. Colocamos la Lord Vessel y decido darle a Fram algunas almas de los jefes, que valen más así que usándolas. Con eso podemos dejar Endurance en 36 por ahora. Debo decir, en lo que estaba escribiendo este guión, me di cuenta de que debí dejar los Iceland para el final y hacer una referencia a la Nación del Fuego. Tuve muchos problemas para evitar ataques en la pelea contra Demon Firesage, pero logré aguantarlo, y después de un rato encontré las entradas. Y al igual que Stray Demon, fue un primer intento, nada más que decir. Hora de Centipede Demon. Llegó a la zona segura sin problemas, y como Centipede es un jefe grande y lento, doble daño de entre las dos Scimitars hace su trabajo aquí. Y hasta tuve el anillo antes, lo cual es un plus. Primer intento. Oh, y recién noté que aún llevaba el anillo de acero oxidado equipado, desde que lo usé en la Hydra, lo cual explica muchas de las derrotas. Continuemos. Cruzamos Isolite, Endurance en 40, y es hora de Bed of Chaos. Como siempre, orbe a la izquierda listo, y... Debo decir, me tomó varios intentos, aun cuando sabía lo que tenía que hacer, simplemente no me salía en este run. Tuve que usar una ruta demasiado arriesgada y... ¿Desde cuándo lanzas bolas de fuego? En fin, orbe eliminado y bicho aplastado. Decidí que el siguiente paso sería Darkroot para pelear contra Sif. Y los Forest Hunters se hicieron hostiles, pues Shiva regresó a denunciarnos. No sabía que esto ocurría así. Pero hey, podemos eliminar a su guardaespaldas y tomar el anillo, que nos permite hacer volteretas ninja, que se supone tienen más iframes. Honestamente no lo sentí mucho, pero parece que los tiene. Sif no fue tan difícil. Su ataque giratorio es el más peligroso, pero también la mejor entrada que tenemos. Y entre las dos Scimitars hacemos muy buen daño, lo que nos permite un primer intento. En serio, ¿por qué más gente no usa esto así? Y ahora a los archivos. ¿Por qué enfrenté a Sif entonces? Tomamos la entrada al DLC, lo cual fue más difícil de lo esperado, pues el Golem y los Crystal Hollow resisten el daño de armas que hacen daño tipo Slash. Así que es doble ataque o intentar parries. Y finalmente ponen al espíritu azul en la cárcel. Por 2 segundos pues escapamos y nos preparamos para ir a Crystal Cave. Decidí llevar 5 humanidades líquidas conmigo, solo por si acaso para la pelea. Sif es un objetivo fácil para hacer más daño con 2 armas a la vez, pero aún así decidí no arriesgarme y salir del camino cuando usa sus cristales. 5 humanidades ayudan a aguantar la maldición, pero no voy a correr riesgos. Primer intento en el dragón y... ¡Oh my god! Estábamos en una biblioteca mágica y su dueño se enfureció con nosotros. Literalmente estábamos en la biblioteca de Wan Shi Tong. ¡Wow! ¿Cómo no pensé en esa referencia antes? Para los 4 reyes, decidí dejar el anillo de favor y protección y no usar movimientos ninja por el momento. Mis defensas y HP no han estado muy bien. Esta pelea fue difícil. El daño que hago es pasable, pero si no cuido mi estamina, quedo a merced de sus ataques. Eventualmente encontré el ritmo, 2-3 ataques entre cada ataque de ellos, lo cual me permitió esquivar mejor e incluso podía correr para evitar sus explosiones mágicas.
fueron 4 intentos en total. Lo cual me acabo de dar cuenta fue la coincidencia perfecta para hacer a los 4 reyes. Solo un Lord más, pero hay un par de cosas que quiero hacer antes de ir por Niro. Lo primero es en Sense Fortress. Bajando por aquí podemos llegar al Slumbering Dragon Crest Ring, que silencia nuestras pisadas. Después, bajamos hasta la tumba de los gigantes, y al hablar con Patches le decimos que no somos un clérigo. Y después de patearnos tomamos la Skull Lantern, y perdonamos a Patches cuando regresamos, eso es importante. Volvemos al asilo y le damos la Skull Lantern a Snoggly, que nos dará a cambio el Fog Ring, que reduce el rango visual de los enemigos. Usando estos dos anillos juntos, bajamos el nivel de agro de los enemigos de manera increíble, pero aún así nos verán si pasamos muy cerca de ellos, como esta bestia esqueleto nos muestra. Ok, el plan aquí es que, usando estos dos anillos, los esqueletos de Niro jamás se van a activar. Y... ¡sí funciona! Y Niro... Oh my god. Está atorado entre sus esqueletos. ¡Qué idiota! No estoy bromeando. Reinicié esta pelea varias veces y no sabía qué hacer. Niro simplemente no se movía de su lugar. Es como si hubiera quedado atorado aquí. No sé si es algo en la versión de Switch o qué. Tuve que acercarme para trigar los esqueletos y que Niro me siguiera. Afortunadamente, alejarme lo suficiente hizo que los esqueletos perdieran su agro. Y después de eso es un 1-1 contra el Gravelord. No fue nada difícil en ese momento, incluso podía correr para evitar su ataque de grito. Fácil. Y una vez que Niro es derrotado, Patches estará en Firelink con una tienda. Aquí podemos comprar las otras máscaras, aunque tal vez sería más fácil farmear la de los mini Pinwheels antes de Niro, o simplemente reiniciar el run si sabes y hace al verdadero Pinwheel de inmediato y no te da la máscara del niño. ¡Oh! ¿Saben qué? Ya me acabo de dar cuenta. Porque estoy intentando buscar al avatar en el presente. Puedo ir 100 años al pasado y buscarlo antes de que desaparezca, ¿no? Es un buen plan. Sanctuary Guardian logró envenenarlos al inicio, y tuve que buscar el momento para curarme, pero le hacíamos buen daño y empezó a spamear su ataque aéreo, lo cual nos da una buena ventana para hacerle daño. Primer intento sin problemas y todas las almas a vitalidad. Después de cruzar Royal Woods, encontramos a Chester, que también vende Green Blossom, y es más fácil de llegar aquí que al mercado de Sense, así que vamos a aprovechar. Hasta ahora hemos logrado primeros intentos en el DLC sin problemas en los últimos runs, así que contra Artorias no debería... Oh my god. Finalmente perdimos el win streak. El mayor problema es que varias veces mis ataques fallaban, aun cuando estaba al lado de Artorias. El daño no era malo, 101 es honestamente pasable, pero fallar tanto ataques de tan cerca me frustró, y eso ocasionó más derrotas. Y ni hablar de usar ambas scimitar a la vez, apenas pude lograr un golpe antes de tener que esquivar. En el sexto intento, con una combinación de Green Blossoms, el anillo ninja, esperar a su ataque con más lag e incluso golpearlo un poco en su animación de buff, finalmente logramos eliminar a la Beast Walker. Y nuestro récord del DLC a primer intento cae después de 9 jefes en total. Ahora empezar a contar de nuevo y ver qué tan lejos llegamos. Ahora que llegamos a Ulasil podemos... ¡Ya no tengo la Skull Lantern! Sí, tuve que recorrer todos los Isolite hasta el túnel, donde...
Oh no, olvidé esto. Oh, lo siento, Soler. Por eso no me gusta venir aquí. Aquí está el Sunlight Maggot. De vuelta a Ulasil, tomamos el pendiente y la llave y ya saben por quién iré primero. El daño contra Calamith no es malo, y algunos de sus ataques lo dejan lo suficientemente vulnerable para poder obtener 3-4 golpes sin problemas. Aún así, nuestras defensas apenas nos permiten aguantar, así que no debía confiarme. Algo de lo que estoy orgulloso es poder reaccionar a su ataque de fuego en 2 patas para poder castigarlo aún más. Calamith resultó ser un primer intento, empezando nuestro win streak una vez más. Ok, hemos buscado por todo Ulasil y no hemos encontrado al avatar. Tal vez en el fondo del abismo. Es básicamente el mundo espiritual y siempre está ahí cuando no lo puedes encontrar, ¿verdad? Grande, lento y recibe más daño que Artorias o Calamith. Manus resultó ser bastante más fácil en comparación con el resto. Incluso logré hacer unos jumping attack en algunos momentos para hacer 331 de daño. Uno o dos momentos donde cometí errores casi fatales, pero Manus fue otro primer intento. Se siente bien, honestamente se siente muy bien esto. Tú no eres el avatar. No me sirves, adiós. Solo queda un lugar donde podría estar el avatar. Pero antes de eso, aquí están mis stats finales. Contra Win, esto podría ir muy bien o muy mal. Veamos. El primer intento empezó bien, pero fallé el timing y me eliminó. El segundo intento fue mucho mejor. Un extraño loop de grabs al inicio, pero después pudimos abusar el loop de Icon Estus, gracias a que la Scimitar tiene un parry en su moveset. 5 parries y es eliminado. Y con eso, el espíritu azul ha cruzado todo Lordran. Hemos terminado Dark Souls con un cosplay más, pero no encontramos al avatar. Hora de las calificaciones. Originalmente el cosplay iba a ser solo un 8 de 10, pero escribiendo esto me di cuenta de que es un 9 de 10. Llegar a lo que necesitas no es difícil, con el único problema siendo la máscara, aunque cualquiera sirve, pero la del niño es la mejor. El único problema que tuve eran las decoraciones del traje, pero estoy haciendo nitpick, seamos honestos. El Ron de su parte recibe un 8 de 10. Fue súper divertido aprender a usar dos armas. Honestamente quiero hacer más lodos de esta forma en el futuro. También me gustó intentar cosas nuevas, como el anillo, el uso de ambos anillos en Niro. Ignorando la estupidez durante la pelea, claro. Y ya, no más que decir. Otro episodio terminado. Estoy tomándome mi tiempo entre cada challenge run y estoy intentando explorar otros juegos para hacer challenge runs, no solo pegarme a Dark Souls. Recuerden que siempre estoy abierto a sugerencias, ya sea para más cosplays en Cosplay Souls o juegos que les gustaría ver en challenge runs. Y como siempre, denle likes y comentarios, pues eso ayuda al video. Gracias a todos como siempre, y los veré en el siguiente video o en mis streams en twitch.tv. Cuídense.